Un saludo a todos. A continuación vamos a mostrar el uso de una herramienta de software llamado Parabola Calculator. Es un programa de software libre que fue realizado para ayudar a diseñar proyectos con antenas parabólicas o reflectores parabólicos. El programa calcula la distancia focal, las coordenadas de una parábola de cualquier diámetro y profundidad. Le puede ayudar a establecer y determinar el tamaño y la forma para crear su parábola de una manera rápida y sencilla. Vamos a abrir el programa a continuación. En la parte izquierda de la pantalla principal del programa, conocidos unos valores o unos parámetros ya inicialmente, los vamos a ingresar. En este caso, ingresaríamos el diámetro y la profundidad. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar 36 inicialmente y una distancia de profundidad de 18 en unidades. Procedemos con calcular y está nuestra parábola de acuerdo a los parámetros dibujada. Adicionalmente, si comenzamos a hacer modificaciones en diámetro, vemos cómo la parábola cambia de forma, en este caso abre o se cierra, y también varía la distancia focal, manteniendo los parámetros que hemos fijado. Adicionalmente, si vamos a Wi-Fi Calculation, podemos ver dos opciones de antenas para poder hacer el mismo análisis. En este caso podemos elegir una antena parabólica de foco centrado o una antena parabólica tipo offset o foco desplazado. Vamos a navegar un poco sobre la de foco centrado. Nos solicita igual que ingresemos la frecuencia, el diámetro, la profundidad y nos va a arrojar igual unos resultados. Hagamos la prueba, digamos, vamos a entrar a una frecuencia de 3 GHz. Vamos a mantenernos con un diámetro de 222 y una profundidad a modo de prueba de 11 unidades. En este caso la elegimos en milímetros, calculamos y nos arroja los parámetros que aparecen en la parte derecha de esa nueva ventana que se desplegó. Entonces vamos a ver una ganancia que está en el 50%, donde traducida en dBs, que es la unidad para ganancia de antena, que en este caso es 13.87. Adicionalmente estamos viendo la longitud focal, que es de 280.02 milímetros, y entre otras, igual el ángulo de iluminación. Bueno, vamos a salir de esa ventana, vamos a nuevamente Wi-Fi Calculation y vamos a elegir el tipo de antena de foco desplazado o UOCT. Vamos a hacer la prueba ingresando un valor de frecuencia. Vamos a tener en este caso vamos a tener 12 GHz, un diámetro de 1 metro. Vamos a ingresar 900 milímetros, vamos a 90 centímetros y una profundidad de 70. Vamos a darle calcular y nos arroja en la parte inferior de esa pantalla, de esa nueva ventana, nos arroja igual la ganancia, dada en el 50% de la eficiencia. De acuerdo a los parámetros que ingresamos, tenemos una ganancia de 38.06 dBi. Tenemos un ángulo de iluminación de 63 grados. Tenemos una distancia focal de 780 milímetros desde la superficie del plato. Vamos a salir de esa pantalla. También podemos navegar en el menú File y podemos ver podemos exportar a Excel. Nos damos cuenta que en la pantalla principal al lado derecho vemos una tabla de coordenadas XY que obedecen precisamente a la fórmula de la parábola, que describe la parábola de acuerdo a las constantes que podemos ingresar. En el menú File, que es donde estamos en este momento, vamos a View de coeficientes y nos muestra la ecuación que se calculó, que es la que corresponde a ese tipo de parábola, y vemos los coeficientes de acuerdo pues a las constantes que hemos ingresado
como diámetro y profundidad, en este caso. Bueno, ahora vamos a realizar una simulación en FECO. FECO permite simular numerosas estructuras de antenas y de igual forma evaluar la distribución de campo eléctrico y corrientes en diferentes estructuras donde se sitúan las antenas. Mediante esa herramienta podemos además evaluar y conocer parámetros como la ganancia, la directividad, el patrón de radiación tanto en 3D como en 2D, entre otros parámetros importantes. En este caso vamos a realizar la simulación de un plato parabólico para una frecuencia de 860 MHz. Abrimos el programa FECO y en primer lugar vamos a agregar una variable denominada ángulo, que corresponde a 60 grados. Este es básicamente el ángulo que va a formar el dipolo para que pueda irradiar el plato parabólico de una manera mejor, el cual crearemos más adelante. Luego creamos una variable denominada ángulo de radiación. Otra variable denominada distancia, que corresponde a 0.25. Otra variable denominada lambda, que corresponde a 0.35. Y una última variable denominada frecuencia, que corresponde a la velocidad de la luz, es decir, C0 sobre lambda. Nos aseguramos que estemos trabajando en la unidad de metros. Para esto vamos a Model, Unit Model, y escogemos la unidad de metros. Luego, como se trata de un plato parabólico, creamos la geometría de esto. Para esto vamos a geometría y a continuación buscamos la opción paraboloide. Se nos despliega una ventana para configurar las características del paraboloide. Para configurarla, en la pestaña geometría digitamos los puntos donde queremos ubicar nuestro paraboloide de la siguiente forma. Luego configuramos los parámetros del radio del plato parábola, en este caso 0.45 metros para el diámetro y la profundidad local la configuramos a 0.3 metros. Hacemos clic en la casilla Usar coordenadas globales, esto para habilitar la opción y poder girar y ubicar de una mejor forma nuestro paraboloide. Configuramos los parámetros según los datos que estoy ingresando y a continuación le damos clic en crear. A continuación creamos nuestro dipolo con la herramienta Polyline. En la pestaña geometría ingresamos los datos del tamaño del dipolo de la siguiente forma. De esta forma ya tenemos creado nuestro dipolo. A continuación creamos los puertos necesarios para el dipolo. Para esto vamos a puertos, ubicado en el árbol de parámetros de simulación. Hacemos clic en el dipolo y escogemos la opción vértice. Aceptamos, luego damos clic en crear. Ahora creamos las fuentes necesarias para alimentar nuestro dipolo. Vamos a la opción fuente de voltaje y la dejamos en 1 voltio y le damos crear. Configuramos los parámetros de frecuencia. Para esto vamos a frecuencia y lo dejamos a una única frecuencia, en este caso la variable FREC. A continuación configuramos el diagrama de radiación en 3D. Hacemos clic en patrón 3D y clic en crear. Ahora debemos crear la malla. Para ello vamos a Mesh, creamos malla, digitamos los siguientes valores y por último damos clic en crear.
Finalmente ya podemos compilar los datos de las configuraciones que hemos realizado de nuestra antena parabólica y del dipolo. Para ello hacemos clic en el icono FECO, guardamos los cambios y dejamos que el software realice la compilación de los datos. Luego hacemos clic en el icono de PostFECO. Aquí ya se pueden observar los resultados de nuestra simulación. En este caso vemos el patrón de radiación en 3D. Vemos que es bastante directivo, algo característico en ese tipo de antenas. Además podemos ver el patrón en función de la ganancia, de la directividad o del campo eléctrico. Adicional, podemos ver la gráfica de campo eléctrico. Podemos ver el diagrama de radiación en 2D de forma polar. Vemos bastante directividad. Y finalmente, podemos ajustar los valores tanto de phi como del ángulo θ. Realizamos una variación del ángulo θ y podemos observar que conforme cambia el ángulo, cambia el patrón de radiación. Bueno, eso es todo. Esperamos que les sea muy útil esta simulación de una antena parabólica.